el trabajo de mesa del facilitador con su obra, preanálisis. Sí, profe, sí lo vimos. Existen dos formas de división a la francesa, hay puntos de giro, el análisis, la versión, la adaptación. Todo eso lo vimos. Sí, Sí, Sí. pero quedamos igual en ese PPT, parece, profe. Sí. Bien. Vamos a pasar a ver ahora algo que tiene que ver con el diseño integral. El diseño integral lo componen el maquillaje, el vestuario, la escenografía y la iluminación. Esos cuatro ámbitos abarcan lo que es el diseño integral. Les voy a mostrar las características que tiene este diseño integral. Sin embargo, muchos de ellos no se utilizan en el teatro escolar. Sobre todo si ustedes van a pedir que los niños representen en 5 o 10 minutos la parte de un cuento, lo más importante es que ellos sean capaces de sintetizar, sean capaces de expresar y comunicar el mensaje esencial del cuento. No importa tanto si no tienen maquillaje, no importa si no tienen vestuario, no importa si no tienen escenografía o no tienen iluminación. Lo más importante es la expresión y la comunicación del niño y la expresión y la comunicación de la idea central del cuento para ver cómo la perciben y cómo la representan. No obstante ello, les voy a presentar lo que es el maquillaje, lo que es el vestuario y la escenografía. El maquillaje en el teatro es importante porque es una forma de sentir y poder realizar un personaje que da vida. Ahora bien, respecto del uso del maquillaje en el teatro escolar, eso es relativo, su uso es relativo. Relativo porque si van a presentar una pequeña obra en varias sesiones y van a dar cada capítulo de un libro y dividen el grupo en 4 o 5 grupos, no es necesario usar maquillaje. Lo más importante es que los niños puedan en su cabeza sintetizar la historia y poderlas mostrar teatralmente o representar esa escena o ese capítulo o la parte esencial de un cuento. Tiene como función dramatizar las facciones del rostro, acentuándolas, exagerándolas, deformándolas o difuminándolas, volviéndolas levemente sutiles. Un ejemplo de ello sería el jorobado de Notre Dame. El maquillaje es una máscara donde el rostro conserva su movilidad. Las expresiones faciales y especialmente los ojos actúan en el maquillaje, se dice que es una máscara con ojos. Estos son tipos de maquillaje que se utilizan con los niños. Aquí tenemos maquillaje de fantasía, esto se llama maquillaje de fantasía. Aquí tenemos la caracterización de un animal, de una mariposa, de un bosque, y el más conocido es el maquillaje de payaso. A continuación tenemos un maquillaje de caracterización. Caracterización es cuando se produce se identifica el carácter del personaje con el maquillaje. Aquí hay un maquillaje de envejecimiento donde se utiliza el café y el blanco como colores preponderantes para dar volumen o profundidad al rostro. La parte blanca es volumen y la parte oscura es profundidad. Aquí hay un trabajo de envejecimiento que se hace muy simple con café y blanco. Y aquí hay una muestra de un maquillaje marcando la diferencia entre el rostro normal y el envejecimiento. Aquí están las ojeras, se marcan con café y aquí arriba va blanco para darle volumen. Aquí para dar profundidad al rostro y volumen ahí, aquí volumen, etcétera, y se ponen bigotes. Los bigotes y alargar la nariz o verruga o alargar la pera se llaman el maquillaje al rostro. ¿Mm? Y aquí también hay un maquillaje de envejecimiento. Aquí también tenemos maquillaje de fantasía
una niña con la mariposa y una especie de princesa de la naturaleza. Aquí hay también caracterización de personajes de animales que puede servir para una fábula. Y tigre y leopardo. ¿Mm? Aquí tenemos también maquillaje de fantasía, conejo, y aquí tenemos el clásico payaso para su uso en una obra que así lo requiera. Las máscaras. Tipos de máscara. Estos tipos de máscara, la máscara del payaso, la nariz del payaso es la máscara más pequeña que existe. No es tan simplemente una nariz, sino que es una máscara. Yo la utilizo mucho en los trabajos realizados en el estilo clown. Vamos a ver cuál es la característica del estilo clown, un poquito más adelante. Aquí tenemos media máscara. Esta media máscara lo que permite es que los actores puedan hablar, su voz se escucha claramente porque llega hasta donde está la boca. Por aquí sale la boca y por ahí sale la boca. Se utiliza en las tragicomedias generalmente, que fusiona dos géneros, la tragedia y la comedia a la vez. Tenemos también, aquí hay otros tipos de máscara rígida, que podría ser lo más cercano a una máscara primitiva, pero que tapa todo el rostro y que es típica de Oriente, de China, hindú y japonesa. Después tenemos, en este caso, máscaras primitivas, donde lo fundamental en la máscara primitiva es que los rasgos del rostro no están, no se habla, simplemente todo se realiza con movimiento y expresión corporal. Del mismo modo, con la máscara largaria, que es sin forma, solamente la nariz, no aparecen sutilmente sugeridos los ojos y la boca, pero la imagen que se rescata de estos de las larvas, que no tienen ojos y no tienen los rasgos faciales muy marcados, tampoco se utiliza la voz, pero lo fundamental es comunicar a través del gesto y del movimiento. Ahí tenemos ejemplos de máscara larvaria, ahí arriba y aquí abajo, donde, como digo, lo importante no es el texto, sino el movimiento y el gesto. Estas son máscaras venecianas que son posibles de utilizar también. Estas son fáciles de conseguir y de comprar. Esto es la máscara primitiva. Máscara primitiva donde están sutilmente mostrados los rasgos faciales. Ahí estaría la boca, ahí están las cejas, los ojos y la nariz. Para estas máscaras hay que hacer un molde negativo. Molde negativo es, primero se le echa en el rostro del actor, porque las máscaras son de uso exclusivo de un actor. No sirve usar esa máscara que la utilicen varios, porque el molde se hace de la siguiente manera. Se echan vaselina en el rostro, después se cubre todo el rostro despejando un poquito los orificios de la nariz con vendas de yeso. Después se retira esa máscara, se le echa vaselina al fondo de esta máscara, de este molde, y se le echa líquido, agua y yeso. Después se retira el molde y queda perfectamente la máscara, el rostro marcado del actor, y ahí recién se trabaja la máscara. Y esa máscara queda de uso única y exclusivamente del actor que la va a usar. Ahí tenemos otros ejemplos de máscaras primitivas más gestuales, más con emociones. El vestuario. El vestuario es otro elemento complementario en el teatro
que se utiliza en una representación para definir y caracterizar un personaje. Contribuye a definir y caracterizar a los personajes, denota su estatus social, su contexto sociohistórico y puede realzar la apariencia física del actor. Aquí tenemos un vestuario teatral contemporáneo, por el color, que es contemporáneo. Aquí tenemos un típico vestuario infantil. ¿De qué cuento es? ¿De qué obra es? ¿De qué obra sería esta? Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Es un vestuario bastante simple, pero estos son actores profesionales que dan o hacen teatro para niños. Distinto es hacer teatro con niños. El teatro para niños es diferente a hacer el teatro con niños. El para niños es que lo hacen los adultos para contar una historia y el con niños son los niños los que cuentan la historia. Este vestuario no es tan fácil la confección, entonces cuando uno va a realizar una obra con niños tiene que pensar en la realidad de los niños, dónde viven, el tipo de escuela o de colegio, si tienen o no los niños los recursos disponibles para poder hacer esto. Si no lo tienen, hay que utilizar los mínimos recursos posibles, porque lo que hay que lograr siempre es que los niños puedan utilizar el recurso del teatro como una herramienta de expresión y de comunicación. Si no tengo, por ejemplo, para comprar este vestuario, voy utilizando algunos elementos distintivos. Por ejemplo, esto se puede hacer de cartón, de cartulina, y si es el rey o es la reina, puedo utilizar solamente la corona. Si es en el caso de Alicia, se puede utilizar solamente un vestido simple, distinto a los que utilizan comúnmente para ir al colegio, es más fácil de conseguir. Entonces uno tiene que ir adaptando el vestuario infantil de acuerdo a la realidad y el contexto de los niños. Yo he trabajado en colegios de alta vulnerabilidad donde no pido ni maquillaje, no pido ni vestuario, ni pido iluminación ni escenografía, porque el colegio no cuenta con recursos y los papás, con suerte, tienen para abastecerse mensualmente de alimentación básica o de vestuario básico para que los niños puedan ir al colegio, puedan alimentarse. También he trabajado en colegios de un alto nivel de ingresos, donde uno pide un vestido y llegan con 10. Más encima los mandan a hacer o los compran especialmente para la ocasión. Aquí hay unas alternativas de vestuario que puede incluso potenciar mucho la capacidad creativa de los niños y de los facilitadores o de los profesores. Esto está hecho de unas bolsas de basura, esto está hecho de botellas, el plástico es reciclable, se puede reutilizar. Y tenemos un caracol hecho con papel craft, enrollado aquí, ropa más o menos en el tono del caparazón, a la antena y unas pelotas de Plumavit que pueden fácilmente hacer. Y acá tenemos una mariposa de papel de diario. Yo he utilizado en más de alguna oportunidad todo el vestuario hecho con papel de diario y toda la utilería hecha con papel de diario. Por ejemplo, sombreros de papel de diario, un bastón, lentes de papel de diario, billeteras, celular, carteras, pulseras, relojes. Todo se puede hacer con papel de diario. Y eso también implica un desafío creativo para los niños y que incluso cada personaje puede hacer con diario el elemento que más lo representa. No es necesario estar invirtiendo o gastando, más bien dicho, plata en vestuario. Vestuario teatral de época.
esto es mucho más costoso, porque en general es más difícil de encontrar y hay que mandarlo a hacer para que los niños puedan utilizarlo. No es. Aquí también tenemos vestuario de época, estos son alumnos de un colegio que tiene recursos disponibles para ello. Este es un cuarto medio, pero tienen recursos. Tienen recursos para poder comprar todo un vestuario de época. Este es el vestuario del clown. Existen tres tipos de clown. El clown de cine, el clown de circo y el clown de teatro. El clown de cine, el más conocido es Chaplin y el más contemporáneo es Mr. Bean. Y también es un clown Cantinflas. ¿Y por qué es un clown de cine? Porque Chaplin hace el mismo personaje en todas las películas y usa el mismo vestuario en todas las películas. Mr. Bean es el mismo personaje en todas las películas y usa el mismo vestuario en todas las películas. No utiliza el mismo vestuario, utiliza distintos personajes, pero siempre es la misma actitud, la misma forma de hablar, la misma forma de moverse, mantiene el gesto y el movimiento y la voz permanece siempre igual. El clown de teatro es, el clown de circo es el payaso que comúnmente nosotros vemos en el circo cuando vamos, ese es un clown de circo. Y este es un clown de teatro. La característica y la diferencia del clown de teatro con el de circo es que no usa maquillaje, solo la nariz, y el vestuario es ropa como esta, no necesariamente tiene que ser de payaso, de muchos colores, puede ser de muchos colores, esto tiene varios colores, pero es ropa común y corriente, que a él le queda chica, que a ella le queda grande. No usan zapatos, usan bototos, por ejemplo, usan un abrigo, usan un gorro de aviador arriba, usan un sombrero con chapas, una corbata, suspensores, unos lentes bien marcados, un moño bien notorio, y se logran buenos trabajos de expresión a través del clown, porque por lo menos yo he montado varias obras de teatro para niños en clown y con niños con clown, y no tienen que aprenderse textos, simplemente se aprenden los movimientos y los gestos que tienen que hacer, y se hace con una música de fondo, que sea una música rápida, una música circense. Profesor, Dígame. una consulta. Por ejemplo, el personaje o alguno de los personajes que, por ejemplo, salen en la serie de El Chavo del Ocho, ¿se puede trabajar a esos personajes como o considerar como un clown? Claro, claro, esos son personajes arquetípicos. Son personajes arquetípicos, son personajes que sirven como clown también. Porque lo que Kiko actúa siempre igual, el Chavo del Ocho tiene ciertas características también, Don Ramón, Doña Florinda, pueden ser un clown, sí. Gracias, profesor. Es posible también hacer la adaptación de esos textos a un teatro más realista, por ejemplo, ponerle nombre al Chavo del Ocho, pero que sea la misma historia que está detrás, que es un niño pobre, que no tiene papás, que no tiene para comer, que pasa con mucha hambre. También puede adaptarse la historia de Kiko, como un niño que es egoísta, que tiene una mamá que lo regalonea mucho. Todos esos personajes que son como de comedia se pueden adaptar para una historia trágica o un drama. Es posible que esos personajes sean adaptados. No hay ningún problema. Todo es posible en el teatro. La imaginación da para mucho. Da para mucho. Ahora, aquí tienen otros dos clown, mujeres. Lo importante es que en el clown, como no hablan generalmente en las obras que yo hago, no hablan, pero en general sí pueden hablar, utilizan los tonos graves y agudos
en una sola frase, o en un solo párrafo, en 2 líneas, pueden cambiar de voces graves a agudas inmediatamente. Por ejemplo, hola, ¿cómo están? ¿Qué les pasa? Hola. De ese modo, hacen que el personaje sea más atractivo, y ese es uno de los desafíos del clown, ser más entretenido y más atractivo. Entonces, ahí tiene características muy similares al payaso, pero, como digo, no es igual por el maquillaje y el uso del vestuario. Y la música. Por ejemplo, les voy a poner una música a ver si la escuchan. Yo usé esta música para Pinocho durante toda la obra, que dura 15 minutos. Toda la obra se basaba en esta música. ¿Escucharon? ¿Se escuchó? Casi nada, profe, al menos yo no lo escuché. Se escuchó, pero un medio malito. Allá. Es una música muy rápida, muy circense, muy animosa. Y Sinfónico. ¿han escuchado ustedes la música del Circo del Sol, del Cirque du Soleil de Canadá? Ese tipo de música es apropiada para este tipo de trabajos. Y se van mostrando las imágenes o las escenas, no importa el ritmo de la música, porque los actores no tienen que seguir el ritmo de la música. Es simplemente un complemento, pero no es el ritmo el que tienen que llevar o marcar los actores, porque muchos tienden a bailar, se ponen a bailar con esta música. Vamos, siguiendo. Escenografía, conjunto de los decorados que se utilizan en una representación escénica. Aquí tenemos un tipo de escenografía bastante simple y minimalista, con telones blancos al fondo y con biombos que permiten la entrada y la salida de los actores. Tenemos una escenografía más realista, una escenografía que representa una pieza con mesas, sillas, una ventana, un mueble, una puerta, para representar una escena de un lugar de campo o un lugar más sencillo, más humilde, etc. Esta es una escenografía móvil que se transforma en distintas cosas según sea la necesidad de la obra. Tiene unas ruedas y los mismos actores, cuando cambian de cuadro, van moviendo esto y se forma otra cosa que puede ser un barco o una iglesia, un piano, un balcón, etc., de acuerdo a las necesidades de la obra. Aquí tenemos una escenografía también expresionista y también minimalista, donde se usa la iluminación y unos paños hacia abajo.
donde aquí están los personajes sentados en unas bancas, también una escenografía súper minimalista, porque insisto, lo más importante está centrado en lo que puedan hacer los actores. La siguiente diapositiva es lo que yo nunca he hecho en una obra de teatro con niños. Nunca he hecho esto. No es recomendable tampoco, porque en hacer esto lleva demasiado tiempo. Y además, para trabajar con niños es peligroso porque este tiene puntas, los ojos, y esto se les puede caer cuando hay un movimiento mal hecho. Lo he visto sí en teatros para niños, pero en teatro con niños jamás he realizado yo una escenografía de este tipo. Jamás. Porque creo que no es necesario. Porque los niños son lo suficientemente capaces para crear un ambiente donde el espectador logre imaginarse que donde está el personaje es el bosque, es la playa, es el living de la casa, es la montaña o es un río. Aquí hay otro tipo de escenografía que es un poco más simple, donde aquí hay árboles pegados a una especie de biombo, y por aquí y por acá salen o entran los actores, y este es también un biombo fácil de instalar. La escenografía más fácil es esta que está aquí. La más sencilla, si es que en algún momento llegasen a hacer alguna escenografía u obligadamente tuvieran que hacer algo. Aquí se pinta una especie de pendón con el motivo principal de la obra, y acá están los personajes. Aquí no hay ninguna dificultad con los movimientos porque aquí está todo despejado, y aquí hay unos biombos donde por aquí salen o entran los actores o los personajes de cada uno de los trabajos. De la iluminación hay poco que decir, porque en general también se utiliza, pero se utiliza en el teatro para niños, no con niños. Porque si van ustedes a utilizar o van a dar de tarea la representación de un capítulo de un libro o de un cuento, instalar focos al interior de una sala de clase genera muchas dificultades y además es muy peligroso. Y además no todas las escuelas, no todos los colegios disponen de esos recursos para la instalación de iluminación. Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿No hay más preguntas de eso? ¿Se lee bien eso? Y sí, profe, al menos a mí me queda claro. Vamos a pasar a los géneros dramáticos. Pregunto, ¿cuáles son los géneros literarios? ¿Cuáles son los géneros literarios? Narrativo, lírico, dramático. Bien, muy bien, excelente. Aquí están, géneros literarios, narrativo, lírico y dramático. Narrativo, texto oral o escrito que cuenta en la voz de un narrador, hechos protagonizados por personas o seres personificados. Se caracteriza por la sucesión temporal de una o varias secuencias y una determinada organización estructural compuesta por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Ahora, ejemplos de género narrativo, literario narrativo. Ejemplos. Cuentos, leyendas. Cuentos, leyenda y novela. En general, la estructura es la estructura aristotélica de todos los cuentos y todas las obras de teatro, y también en el cine, la estructura aristotélica es predominante. Es decir, existe una situación inicial o planteamiento, un desarrollo o un conflicto y un desenlace. En Occidente prima esa estructura. No obstante, Shakespeare
hace un aporte en el año 1600 aproximadamente y propone una estructura en 5 actos. Pero esta, la aristotélica, permanece hoy día en la narrativa, permanece en las obras de teatro y permanece en el cine, en el ámbito audiovisual. El género lírico, género literario que se caracteriza por ser causa de expresión de la subjetividad del hombre, sus sentimientos, emociones, al observarse a sí mismo y al contemplar al mundo en el que está inmerso. Ejemplo de lo lírico. Poemas, profesor. La poesía, muy bien, excelente. Vamos, muy bien hoy día. Y el género dramático, que también es literario, escrito en verso o en prosa, que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través del diálogo de los personajes y se diferencia de los demás géneros por su virtualidad teatral o posibilidad de representación pública sobre el escenario. La gran diferencia, esto quiere decir que la gran diferencia entre lo lírico y lo narrativo es que el dramático, el género dramático, está escrito para verse, no para escucharse, ni para leerse. Es escrito para verse. Una obra de teatro se escribe para que sea vista, no narrada, no escuchada, para que sea vista. Uno va al teatro a ver qué sucede con los personajes, a ver qué sucede, cómo resuelven el conflicto, a ver el contexto de los personajes, quiénes son, cómo salvan los obstáculos para resolver el conflicto y cómo finaliza la historia, que puede ser a favor o en contra de los personajes. Entonces la gran diferencia es que es su virtualidad teatral, es decir, uno va a ver qué sucede en la obra de teatro, qué le pasa a los personajes. Por eso es que hay obras que en los primeros 20 minutos no se dice nada. Yo, estudiando en Europa, fui a ver una obra al Teatro Nacional de Toulouse. La primera media hora, el actor en escena no dijo nada, pero hacía cosas. Y eso es lo que uno va a ver al teatro, lo que hacen los personajes. Los géneros dramáticos. Entonces vamos a lo que nos interesa. Hay subgéneros dramáticos. Dentro del género dramático están los subgéneros dramáticos, que son 7. Y esos 7 se dividen en los géneros extensos, que son la tragedia, el drama y la comedia. Están los géneros breves, que son el entremés y el sainete. Y están los géneros musicales, que son la ópera y la zarzuela. Esos son los 7 subgéneros dramáticos del género literario denominado dramático. Los géneros extensos. Tenemos entonces, lo primero, la tragedia, que se entiende por la representación de una acción extraordinaria en que a través de la lucha heroica con el destino o el choque violento de la voluntad contra las propias pasiones o el conflicto del deber frente a la ley, produce en el público una expresión de asombro, terror y compasión. Una de las características de la tragedia es que el protagonista o el héroe siempre termina sus días en forma trágica e infeliz. Las características principales: utiliza lo probable y no hay lugar para la casualidad. ¿Qué significa esto? Porque hay un destino que está marcado en el héroe o en el protagonista de la tragedia. Hay un destino desde el inicio. Desde el inicio uno sabe que va a terminar mal.
hay también siempre víctimas inocentes. Lo trágico es lo irreversible, lo que no tiene vuelta. Es decir, el destino del héroe trágico es irreversible, no hay vuelta atrás. Esto implica tres condiciones: la imposibilidad de descartar el fin por el que lucha el personaje. O sea, él no puede descartar este fin. Va encaminado por el destino hacia ese fin. La imposibilidad de alcanzarlo felizmente. Si va a llegar al fin o al objetivo, el héroe trágico no lo alcanza en forma feliz o agradable. Siempre hay sufrimiento de por medio, siempre tiene que enfrentar la muerte o el fracaso. Finalmente, no tiene posibilidad de renunciar a la lucha. La imposibilidad de renunciar a la lucha. En la trayectoria del personaje, esto sufre un cambio extremo e interno. O sea, es radical el cambio que sufre el héroe trágico en su búsqueda de su objetivo. Existe un orden, se produce un desorden y se implanta un nuevo orden. Las tragedias clásicas del mundo griego tienen esa estructura. Hay un orden, después viene un desorden y se produce un nuevo ordenamiento. El protagonista es un gran hombre en la tragedia clásica o un representante de un grupo social como en la tragedia moderna. El protagonista está lleno de cualidades, pero tiene un error trágico por el cual se destruye, es destruido o sufre un cambio profundo. Como decía anteriormente, toda tragedia tiene víctimas inocentes. Regularmente en la tragedia clásica la base es ética o religiosa y en la moderna es social. Voy a poner un ejemplo de una obra de William Shakespeare que puede ser considerada tragedia y comedia a la vez. Romeo y Julieta. Y también puede ser considerada una tragedia moderna. ¿Por qué puede ser considerada una tragedia moderna? Porque se presentan conflictos entre las familias que pertenecen al linaje de Romeo y de Julieta. Y ahí tenemos que también es un drama con una tragedia, porque la característica de la tragedia es que el protagonista tiene un final infeliz. Y para llegar a ese final infeliz o trágico, ha pasado por muchos obstáculos que le llevan a él a una transformación externa e interna. Y en este caso, los dos protagonistas terminan trágicamente. ¿Qué les pasa a Romeo y Julieta? Mueren envenenados. Mueren envenenados. Exactamente. Aquí tienen ejemplos de tragedias griegas. Las más conocidas son Edipo Rey, Medea, Andrómaca, y tenemos otras también, los 7 contra Tebas de Esquilo. Profesor, Dígame. el infierno de Dante Alighieri, no se considera una tragedia. Claro, pero no es clásica. No una tragedia griega de la Grecia clásica. Es posterior. Pero es una tragedia. Gracias, profesor. Ejemplos de tragedia moderna,
Generalmente aquí están las obras de William Shakespeare, Hamlet, El Rey Lear, Romeo y Julieta, Julio César, Macbeth también. Aquí hay algunas españolas. Yerma, de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, que son como las más conocidas. La bella Aurora, de Lope de Vega, etc. El drama. Se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Posteriormente, en el drama, los personajes presentan la acción mediante sus palabras sin la aparición de un narrador. Acontecimientos vitales como problemas de orden económico, cultural, religioso. Problemas existenciales, que no necesariamente terminan en un final infeliz, sino que también da la posibilidad de que termine en un final feliz. También mezcla el drama elementos cómicos. Está formado por un texto secundario representado mediante acotaciones, pequeñas acotaciones sobre los protagonistas, el espacio y el tiempo, también formado por un texto principal representado por los parlamentos o palabras de los personajes. Desarrolla una historia representada por las acciones de los personajes. Aquí, los temas vitales, o los acontecimientos vitales, pueden ser distintos en un solo drama, porque pueden ser un protagonista, pueden ser tres protagonistas que tengan problemas existenciales o vitales totalmente diferentes. Y en uno de ellos puede llegar a ser feliz el término o infeliz en el caso de los otros. Pero tres protagonistas en un drama pueden tener tres problemas distintos, los cuales tienen que superar para llegar a su objetivo. Predominan las funciones apelativa y expresiva. La forma de comunicación verbal es el diálogo y la modalidad de este puede ser la prosa o el verso. Otra forma posible también del drama es el monólogo. Utiliza acontecimientos que están dentro de lo probable. En la trayectoria del protagonista, este no necesariamente muere o es destruido, simplemente decae. Sufre un cambio interno y no externo. Ahí está una diferencia también con la tragedia. La transformación del héroe trágico es una transformación interna y externa. En este caso, es solamente un cambio interno. La caracterización de los personajes es muy honda. El énfasis está en el carácter del personaje, en la profundidad del personaje. Son muy intensos. Muchas veces la situación final es muy similar a la inicial. La diferencia estriba en que el personaje ignoraba algo y al final lo sabe. Aquí tenemos algunas obras del género dramático, como son Edipo Rey, Medea, Antígona, Electra, Romeo y Julieta. También aparece como un drama también acá, Rey Lear, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. La comedia muestra desde un punto de vista humorístico distintos aspectos de la vida cotidiana del ser humano, provocando en los espectadores gracia y risa, siendo el desenlace siempre alegre y feliz. Siempre el desenlace, a diferencia de la tragedia, que es trágico, aquí será feliz, y a diferencia del drama, que puede ser feliz o infeliz, el de la comedia es siempre alegre y feliz.
Características principales: refleja la vida desde un punto de vista cómico, busca hacer reír al espectador, siempre tiene un final feliz. En la trayectoria del personaje, este tiene un vicio, puede ser una compulsión que no puede evitar, sufre un castigo o una reforma. Regularmente no es el papel más brillante de la historia. Por ejemplo, un vicio que puede tener un personaje cómico es que sea mujeriego, que sea un estafador, que sea un mentiroso, que sea una persona, un cleptómano, que sea un bebedor compulsivo, que sea un fumador compulsivo, que tenga algún trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que le guste el orden y la limpieza, por ejemplo, o que sea un personaje que al caminar por la calle no le guste pisar las uniones de las baldosas, que se ande lavando las manos a cada rato, por ejemplo. Es una compulsión. El vicio puede ser que sea alcohólico, que sea ladrón, etc. Ejemplos de comedia: Sueño de una noche de verano, La olla, El enfermo imaginario de Molière, La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, etc. Y terminamos por hoy día con los géneros breves. Existen los subgéneros dramáticos menores, los cuales son más cortos y no alcanzan la grandeza o intensidad de los géneros dramáticos. Algunos eran piezas breves que se representaban para entretener al público antes que empezara la obra principal, como loas entre los actos o intermedio, entremés o al final de la obra, como sainetes. Aquí hay dos: el entremés, que es una pieza teatral breve que puede ser dramática o cómica y es representada en un solo acto. Por lo general se presentaba entre las jornadas de una comedia, aunque algunas veces también intervenían entre los actos de una obra de duración. Son en general de 10-15 minutos. Como dice acá, se presentan en el intermedio de alguna obra grande. Por ejemplo, Hamlet, que es una obra grande, puede tener un intermedio y el intermedio se presentaba un entremés. Características principales: en su gran mayoría están escritos a modo de prosa, aunque en sus inicios también se escribieron como versos. Sus personajes principales están inspirados en personas pertenecientes a las clases populares del siglo XVI. Aquí están los entremeses más conocidos, son los escritos por Miguel de Cervantes. El sainete. Este se utiliza para nombrar una obra teatral breve, cómica y de carácter popular. Comenzó en España durante el siglo XVIII. Del sainete, esto no está registrado, del sainete surge lo que hoy día se conoce el género farsesco, una farsa. Isidora Aguirre escribió una farsa que se llama Don Anacleto Avaro. ¿Y cuál es la característica de la farsa? Es de corta duración, participan personajes populares y está llena de ironía y de sarcasmo. Y se ríe un poco del orden establecido, se ríe del sistema. Se ríe, por ejemplo, yo hace poco hice una farsa que se llamaba Made in Chile y que se ríe, se burla un poco de nuestra identidad como chilenos. Se ríe de los arquetípicos, se ríe de los gustos que tenemos, se ríe del sistema educativo, se ríe del sistema de selección para entrar a la universidad, se ríe un poco de los arquetipos de belleza,
la farsa tiene un alto contenido crítico para la sociedad. No todos entienden una farsa, porque lo confunden con una comedia, y no es una comedia, no es una comedia. Es una farsa donde la exageración es fundamental. La exageración en los movimientos, en los desplazamientos, en los giros, en el vestuario, en la iluminación, en el sonido, todo es exagerado 3 veces más de lo real. Y tiene un alto sentido crítico de la sociedad o del orden establecido, del sistema dominante. Repito, del sainete surge un género, el género farsesco, que tiene las características que acabo de señalar. Es de corta duración y el alto sentido crítico, critica el orden establecido, y también un alto sentido de autocrítica también. Porque en la obra que yo monté éramos todos chilenos y nos reíamos de nosotros mismos, de cómo éramos. La actitud que teníamos frente a un partido de fútbol, la actitud que teníamos frente a una elección de reina de Miss Universo, la actitud que tenemos frente al sistema educativo, ante el sistema de selección universitaria, la actitud que tenemos ante la muerte de una persona también. Nos reíamos de todo eso. Eso es, alumnos, por hoy día. ¿Alguna consulta, duda? Les voy a enviar estas diapos al USM virtual. ¿Estamos? ¿Aló? Ok, profesor. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo claro, por mi parte. Ya. Eso sería entonces si les envío inmediatamente las diapos a UCM virtual. Profe, ¿en qué parte Bien. del aula quedan las diapos? Queda en el grupo de ustedes, en el equipo de ustedes. Es que no recuerdo si me salía este ramo, por eso le preguntaba. Si sale, ya hemos subido cosas al UCM virtual. Ya. Búsquelo por literatura y teatro. Sí, es que me he metido, pero me aparecen los de este semestre nomás. Por eso le preguntaba. Voy a confirmar eso, porque igual yo he mandado material al ayudante para que lo suba y ella me dice que lo suba. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Listo. Nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, chao. No, profe, que esté bien, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profesor, gracias. Chao, chao.